continuación al ejercicio de la clase pasada. Bien, el ejercicio que había quedado, digamos que un poco pendiente, consistía en lo que tenemos aquí en la pantalla. Una masa de 2 kilogramos se mueve con una velocidad dada por estas componentes y que choca posteriormente con una masa de 3 kilogramos. Aquí la masa de 2 kilogramos, la que está en movimiento, quedó representada por el punto en color azul, mientras que la masa con la que va a chocar, con la que va a impactar, es el punto en color amarillo. Nos dicen que después del choque, la partícula A se mueve con una cierta velocidad, dada ahí también de forma vectorial, y lo que nos pide determinar es la velocidad que va a tener la partícula B justo después del choque. La clase pasada lo que establecimos fue que se utilizaría la conservación del momento lineal para poder conocer dicha velocidad. Ahora, como el problema ocurre en 3 dimensiones, la conservación del momento lineal tiene que escribirse en sus 3 componentes. Una igualdad para cada eje. Bien, se quedó a modo de tarea o actividad para casa el terminar este ejercicio y lo íbamos a revisar este día. Para la primera ecuación, ¿qué datos son los que estaríamos trabajando? ¿Qué tenemos como momento inicial en el eje X? O cantidad de movimiento inicial en el eje X. Buenos días, profe. Buen día. Como momento inicial sería la masa A por su velocidad. Muy bien. La Que masa A por la sería, velocidad. que sería 4 metros sobre segundo. Ok, una velocidad de 4 metros por segundo, correcto. Más los 3 kilogramos de la masa B por su velocidad inicial, pero aquí es 0. Entonces esa multiplicación sería 0. Muy bien. Ok, Y eso es igual a la masa A por su velocidad final, que nos dicen que es de menos 2 metros sobre segundo, muy bien, correcto. más la masa B por su velocidad final, que esa no la sabemos, la debemos de calcular. Correcto. Exactamente. Como inicialmente la masa B está en reposo, su velocidad en el eje X va a ser 0. Así que así quedaría, ¿no? La ecuación que se propone. Ujú. Ok, y al resolverla, al sustituir los datos, ¿cuánto vale la velocidad de la masa B después de esa colisión? Yo obtuve 4 metros sobre segundo. Ok, 4 metros sobre segundo. Muy bien. Así va a ser. Entonces, esta va a ser la velocidad con la que la partícula B va a estarse moviendo, pero tan solo en el eje X. Vamos a revisar qué sucede para el eje Y. La siguiente ecuación. Como cantidad de movimiento al inicio, ¿qué valores tendríamos que tomar en cuenta? Oye, profe, tengo una duda. ¿Sí?
En su ecuación creo que me da otra cosa. Bueno, lo que puso usted. Si multiplico 2 kilogramos por... Daría ahí esa multiplicación de ahí adentro de los corchetes. 8. Aquí serían 6, ¿no? 6 metros por segundo en el resultado del corchete. Ah, ya. Sí, sí, está restando, no está multiplicando. Correcto. No, sí, sí, sí estaba bien. Ok, muy bien. Así que bueno, son los 4 metros por segundo en el eje X para la velocidad de la partícula B. Ahora, si analizamos la siguiente igualdad, digamos que tendríamos algo similar, pero tenemos dos partículas al inicio, dos partículas al final. Y lo que sigue pues es ir viendo cuánto vale cada uno de los términos que aparecen. Al inicio solamente tenemos la partícula A en movimiento, ¿no? Y la partícula B en reposo. Así que este término, como sucedió en la cuenta de arriba, es cero. Pero ¿qué pasa con los términos que están aquí? Ah, como resultado de posterior a ese choque. A ver, echemos un vistazo a los valores del problema. La velocidad final de A sería 0. ¿De cuál partícula? De la masa A. Así es, de la masa A, vemos aquí que no hay una componente de la velocidad en el eje Y, así que lo podemos asumir que es cero, esa velocidad. Así que después del choque, la velocidad de la partícula A en el eje Y va a ser cero. Y la única que no tiene que ser cero para que el momento lineal se conserve, pues es esta velocidad, este término. Bien, si se hace el despeje y después se hacen las cuentas, ¿a qué resultado estaríamos llegando? Yo lo dejé en fracción como 10 tercios. Ok, vamos a poderlo representar así también, 10 tercios con unidades de metro sobre segundo, como tiene que ser. Muy bien, pues esta sería la componente Y de la velocidad de la partícula B después de ese choque que experimenta con la partícula A. Y finalmente debemos de analizar la última igualdad, lo que sucede en el eje Z. En el eje Z, al inicio, el momento lineal, ¿de quién depende? Ellos tienen bajitas. La pregunta sobre la velocidad. La componente, perdón, en el eje Z, el momento lineal, el inicial, ¿de quién depende? En el eje Z, de Ah, acuerdo al... de la masa A por su velocidad. Muy bien. Y es de -2. Su velocidad es de menos 2 metros por segundo. Ah, muy bien. Y después del choque, Sería igual de la masa A por la velocidad final, que sería de 3. de 3 metros por segundo, más una velocidad, bueno, un momento lineal que depende de la velocidad, pero de la partícula B, puesto que no este término
no lo conocemos y es el que queremos determinar. Así que en esta ecuación, el único término que podemos asegurar que vale 0 es la componente de la velocidad de la partícula B justo antes de la colisión, antes de ese choque. Ahí está, 0. Si se hacen las cuentas, teniendo cuidado con los signos, yo igual lo puse en fracción y es menos 10 tercios. menos 10 tercios. ¿Ok? Ahí está entonces. Ahí está. Esas serían las velocidades. Bueno, las componentes de la velocidad de la partícula B después del choque. En el eje X, una velocidad de 4 metros por segundo en la dirección positiva. De hecho, aquí el mismo signo ya, las mismas cuentas nos lo entregan. En el eje Y, la velocidad de la partícula B es de 10 tercios de metro por segundo, igualmente positivo. Y en el eje Z, lo que tenemos es que la componente de la velocidad tiene un valor de menos 10 tercios metros por segundo. Este menos entonces nos está indicando que en el eje Z la velocidad de la partícula se tiene que dibujar en la dirección Z negativa. Si hacemos una representación de esto que tenemos, encontraríamos algo así. Teníamos la partícula A inicialmente moviéndose en la dirección que marca esta flecha en color azul. Así que inicialmente este puntito en color azul se estaría moviendo en esta dirección. Aquí teníamos la partícula B en color amarillo. Chocan. Eso hace que la partícula A cambie de dirección y se mueva ahora en lo que está marcado con la flecha en color verde, y la partícula en color amarillo, la partícula B, se mueva ahora en esta dirección. Si analizamos, sus componentes de velocidad son: en el eje X es positivo, en el eje Y es positivo y en el eje Z es negativo. Se dibuja la flecha hacia abajo. ¿Alguna pregunta o comentario con relación a el procedimiento o el resultado? No, profe. ¿No? Ok, bien, pues esos dos ejemplos que revisamos constituyen casos muy concretos sobre la conservación del momento lineal. Así que, bueno, como vemos, todo va a depender en la conservación del momento lineal en cuántas dimensiones se muevan las partículas que forman nuestro sistema, para de esa manera utilizar ya sea una, dos o hasta las tres ecuaciones, estas tres ecuaciones escalares que surgen de esta igualdad vectorial. Bueno, lo siguiente que vamos a revisar en el mismo contexto del momento lineal es la siguiente cantidad. De hecho, tal vez en la vida cotidiana, cuando hablamos de que un objeto es golpeado por otro objeto, pensemos en el caso concreto de un juego de béisbol, a veces se suele utilizar la palabra impulso.
se le dio un impulso a tal objeto para, no sé, ponerlo en movimiento o para que aumentara su velocidad. Ahora, ese término es el que vamos a utilizar, pero como vamos a ver, el impulso va a ser una cantidad vectorial que va a estar íntimamente relacionada con la fuerza que se aplica sobre un sistema de partículas para cambiar el momento lineal y además va a tomar en cuenta el lapso de tiempo en el que esa fuerza es aplicada. Por ejemplo, en la figura que tenemos aquí mostrada, tenemos en el eje horizontal el eje del tiempo y en el eje vertical el módulo de una fuerza medida en newtons. ¿Cómo interpretamos o cómo leemos esta figura? Bueno, pensemos en el caso concreto de una pelota de fútbol siendo pateada por el pie de un jugador. Conforme, si esa pelota, pensemos que está inicialmente en reposo, está quieta, al inicio, en tiempo t igual a 0, no hay ninguna fuerza que se le esté aplicando, puesto que está ahí quieta en el suelo y en reposo. Empieza el partido y el jugador pues va a patear esa pelota o ese balón. Entonces, en un tiempo posterior, la partícula va a comenzar a experimentar una fuerza que a simple vista, pues no vamos a poder nosotros, digamos que a simple vista nosotros va a parecer que la fuerza que aplica el pie sobre el balón es casi pues instantánea. Sin embargo, si esto lo viéramos en cámara lenta, lo que veríamos es que la fuerza que la pelota va a comenzar a experimentar debido a la patada va a incrementarse lentamente. Comienza desde un valor 0, después comienza a tener mayor intensidad, alcanza un valor máximo, que es cuando la pelota está dando la máxima fuerza sobre el balón, y después esta fuerza comienza a disminuir. En esta parte, lo que estaremos pensando es que ya la pelota comienza a perder contacto con el pie, es decir, comienza ya a moverse, de tal manera que después esa fuerza pues es 0. Así que vamos a pensarlo de esta manera. En esta parte, en esta primera sección de la gráfica, el pie del jugador golpea la pelota. Esa fuerza alcanza un valor máximo y después ya la pelota comienza a alejarse, comienza a perder, contacto con el pie del jugador. Por lo tanto, la fuerza que siente o que experimenta la pelota o el balón comienza a desaparecer. Pero en esta parte, esto que ocurrió al inicio la va a afectar. De hecho, pues esa es la razón por la que termina siendo lanzada, ¿no? Vemos que se mueve. Bueno, todo este proceso que se acaba de describir ocurre generalmente en un tiempo muy cortito. En este caso, en la gráfica estamos viendo que las unidades son milisegundos. Es decir, 1 por 10 a la menos 3 segundos. Es un tiempo muy, muy pequeño. Y es tan pequeño que, pues digamos que a simple vista, cuando estamos tal vez viendo un partido de fútbol, ese tiempo ni lo percibimos y pareciera que justo cuando el jugador toca el balón, de manera inmediata el balón responde y sale disparado. No, realmente, si lo pudiéramos analizar secuencia a secuencia, veríamos cómo la patada que le da el jugador comienza incluso hasta a deformar el balón hasta que logra lanzarlo. Bueno, pues esas cantidades que acabamos de comentar aquí, que es la fuerza que aplica el jugador, que como vemos depende del tiempo, y al integrarlo entre un tiempo inicial, que vamos a llamar este punto, donde la patada comienza a causar un efecto sobre el balón, este punto, este va a ser nuestro tiempo T1, hasta este otro, que es que indica cuando ya el objeto
como en este caso el balón, pierde contacto con esa fuerza, va a darnos como resultado esta integración lo que vamos a llamar el impulso lineal. En algunos libros, este término lo suelen identificar con la letra J, como es en este caso, o a veces con la letra I mayúscula. Bueno, es simplemente cuestión de notación. Y aquí lo mencionamos para que no cause conflicto, ¿no? No haya problema en que si un libro utiliza la letra J u otro libro utiliza la letra I, se están refiriendo exactamente a lo mismo. A el efecto que se obtiene al considerar la fuerza que se aplica sobre un objeto para cambiar su estado de movimiento y el tiempo que dura dicha interacción. Así que en pocas palabras, la acción, el módulo de la acción, está relacionado con el área bajo esta gráfica. Esa área es el impulso. Cuando la fuerza es constante, cuando podemos asumir que la fuerza que aplica un objeto sobre otro para cambiar su estado de movimiento es aproximadamente constante, este impulso se calcula pues de esta manera, ¿no? Muy rápida, como la fuerza, el módulo de la fuerza, bueno, perdón, aquí sería la fuerza en forma de vector, por el intervalo de tiempo que dura su acción o su efecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario sobre la definición de lo que vamos a conocer ahora como impulso lineal? No, profe. Muy bien. Bueno, pues entonces ya tenemos dos cantidades de las cuales vamos a estar hablando. La primera, que es el momento lineal, que simplemente es la masa por la velocidad de la partícula. Cuando tenemos un sistema de partículas y este podemos asumir que no va a ser afectado por fuerzas externas, o podemos decir que lo aislamos, tenemos la conservación del momento lineal, como lo que vimos en los dos problemas anteriores. La siguiente cantidad que estamos mencionando ahora es el llamado impulso lineal, que lo único que, así de manera muy simple, toma en cuenta es la fuerza que se aplica sobre un objeto y la duración que tiene dicha interacción. Si la fuerza que se aplica sobre un objeto no es constante, el impulso se calcula a través de la integral que está aquí indicada. Se tiene que integrar la fuerza respecto al tiempo. Bueno, habrá ocasiones en las que la fuerza como tal no va a ser posible determinarla. Así que de lo que se habla es de una fuerza promedio. Como vemos aquí en la figura, la fuerza que se aplica, pensemos a este balón cuando es pateado, tiene esta forma, ¿no? Una curva así. Pero a veces calcular esa área es complicada. Pensemos que si queremos calcular esa área, tendremos que obtener toda esta sección, no todo esto que estoy marcando en color o rojo. Pero a veces ese procedimiento pues es un poco complicado porque pues todo depende de cómo sea la función f de t. Así que para evitar trabajar con esa forma, lo que se utiliza es una fuerza promedio. Es decir, construimos una especie de rectángulo que tenga el valor medio de esa fuerza que se está aplicando. Por esa razón, en lugar de trabajar toda esta sección curva que está aquí, trabajamos un rectángulo. Este resultado uno lo puede encontrar en
cálculo diferencial, no, perdón, cálculo integral. Y así que bueno, la justificación realmente uno la encuentra en esa rama de las matemáticas, en el cálculo integral. Aquí solamente vamos a utilizarlo como un resultado, así que cuando en un problema nos pidan determinar la fuerza promedio que se ejerce sobre una partícula, lo que habrá que tomar en cuenta entonces es el impulso dividido por la duración que tenga dicha fuerza, ¿no? Lo que dure la acción de esa fuerza. Ahora, en este sentido, pues surge una pregunta. Hace unos instantes vimos que el impulso, aquí está, el impulso depende de la fuerza como función del tiempo y hay que integrar esta fuerza de un T1 a un T2. Pero ahora estamos diciendo, bueno, si es muy complicada esa fuerza, digamos su función, la función que la describe es algo complicada, definimos esta otra cantidad, fuerza promedio. Así que, ¿cómo le vamos, digamos, necesitamos entonces proporcionar una forma alternativa para calcular el momento lineal que no sea el de la integración? ¿De acuerdo? Así que, bueno, justamente la fuerza promedio la vamos a utilizar o va a ser útil cuando esta integración no la podamos hacer. Pero entonces, ¿cómo vamos a determinar J? ¿Cómo vamos a determinar el momento lineal si estamos asumiendo que esta integral puede no ser tan fácil de calcular? Bueno, pues lo que vamos a ver a continuación es un resultado nuevo que nos va a permitir calcular el momento, perdón, el impulso lineal a través de otros métodos. Antes de continuar, sí queda entonces claro la problemática que en principio podría aparecer aquí con esta función o esta forma de calcular el impulso. Dice que cuando sea muy difícil resolver la integral, Ajá. Sí, a veces va a suceder eso, que la función que describe la fuerza que se aplica sobre un objeto va a ser muy difícil de obtener. Tan solo pensemos realmente en este caso por ejemplo, de una colisión de autos. O sea, que es un ejemplo también que sucede muy a menudo, lamentablemente. Cuando un auto choca, por ejemplo, contra un poste, contra una barda o con otro automóvil, sabemos que existe una fuerza pues que lo va a detener, ¿no? Proveniente de estos objetos, de la barda, del poste o del otro automóvil. Calcular explícitamente la forma que tiene esa función, esa fuerza, es muy complicada. Por esa razón, definimos la fuerza promedio. Pero entonces, estamos diciendo aquí, según la ecuación, esa fuerza promedio que nos dice como tal, en promedio, cuánto fue la fuerza que se aplicó sobre ese objeto durante una colisión, depende del impulso. Pero el impulso, de acuerdo a la definición que vimos al inicio, hace unos minutos, depende de esta integral. Así que, si no tenemos la información suficiente para calcular esta integral, ¿cómo podemos calcular entonces el impulso? Y con ella, después determinar cuál fue la fuerza promedio que se le aplicó a un objeto para, por ejemplo, detenerlo, hablando de un choque. Como que pareciera que estamos dando vuelta en círculos. No sé si se ve de esta manera. Quiero calcular la fuerza, pero estoy, como está aquí, expresándola en términos de una función J que a su vez depende de la fuerza. Es como decir, quiero calcular un ángulo,
por ejemplo así, pero al interior de lo que yo voy a aplicarle, por ejemplo, la tangente inversa, también está el ángulo. Como que no tiene sentido. ¿Cómo voy a calcular el ángulo si al interior necesito también el ángulo? Sí, sí queda claro aquí la problemática a nivel de cálculo, tal vez. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Así que bueno, como repito, no tenemos la información ya digamos que en la vida real, ¿no? A la hora de hacer cálculos. No tenemos a veces no tenemos la información suficiente para saber cómo es este comportamiento. Por ejemplo, aquí tenemos una figura que, a ver, si la vemos, ¿podemos ser capaces de decir cómo es f de t? No es una parábola. Una parábola sería algo así. Así que, pues no se parece a una parábola. Tampoco es una función cúbica. Una función cúbica es así. Así que aquí nos estamos imaginando cómo es la fuerza, cómo se estaría comportando. Pero así decir realmente cómo es la función a veces es muy complicado. Bueno, vamos a ver ahora entonces una forma de poder determinar J, el impulso, sin necesidad tal vez de recurrir explícitamente a ese proceso de integración. Bueno, tenemos lo siguiente. Por definición, el impulso lineal se calcula a través de esa integración. La fuerza como función del tiempo, diferencial de tiempo. Pero ahora, si nosotros recordamos lo que vimos en la clase anterior, vimos que como efecto de una fuerza, se generan cambios en el momento lineal de la partícula. Eso es lo que vimos la clase pasada. La fuerza que se aplica sobre una partícula va a tener como efecto cambiar el momento lineal de la partícula. Así que este f de t lo podemos reemplazar por el cambio del momento lineal de la partícula en el tiempo. Si realizamos aquí el proceso de integración, nos quedamos con este resultado, que nos dice el momento lineal de la partícula en el instante 2 o en el tiempo t2 menos el momento lineal de la partícula en el instante 1 o en t1. Y esto que está aquí es simplemente el cambio en el momento lineal. Conclusión, estamos pudiendo calcular o obtener el valor del impulso tan solo fijándonos en el cambio del momento lineal de la partícula. ¿Sí queda claro el resultado? Aquí el que se está mostrando, su significado. A este resultado, a esta ecuación que hemos encontrado, al igualar el extremo izquierdo con el extremo derecho, se conoce como el teorema impulso-momento lineal. ¿Y qué nos dice? Bueno, que el cambio en el momento lineal de una partícula durante un cierto intervalo de tiempo es igual al impulso que se aplica sobre la partícula y el cual depende de la fuerza que actúa sobre esa partícula durante ese mismo intervalo de tiempo. Es decir, que si nosotros observamos después por ejemplo, estamos observando inicialmente una partícula en el instante t1. Sabemos cómo es el momento lineal de esa partícula. Y de repente sucede algo con ella
digamos aquí, una nube, ¿no? Que oculta las cosas. Y al final, en un tiempo t sub 2, vemos que el momento lineal de la partícula cambió. ¿Eso cómo se explica? ¿Qué sucedió en esto que no observamos? Bueno, que una fuerza actuó sobre esa partícula durante el intervalo de tiempo que separa a estos dos instantes. Aquí actuó una fuerza y esa fuerza la representamos a través del impulso lineal. ¿Sí queda claro aquí entonces lo que está significando esta ecuación? Entonces, profe, ya no habría necesidad de integrar, simplemente con sacar la diferencia entre los impulsos, no, entre los movimientos lineales, se Exacto, obtiene el impulso. exacto. El impulso se puede determinar tan solo fijándonos en cómo cambia el momento lineal de una partícula. Este resultado, no sé si recuerda a algún otro parecido. Vimos un resultado ya antes muy parecido a esto que está aquí. Era algo así. Esto que está aquí en amarillo se conoce como el teorema trabajo-energía. ¿Y qué nos decía? Si tenemos un cambio en la energía cinética de un objeto, quiere decir que se le aplicó un trabajo. O bien, quiere decir que hubo una ganancia o pérdida de energía. Si la energía cinética se incrementa, quiere decir que se realizó un trabajo sobre el sistema, ¿no? Es decir, le inyectamos, vamos a decirlo de esta manera, le inyectamos energía. Por el contrario, si la energía cinética de una partícula disminuye, quiere decir que se le realizó trabajo mecánico de tal manera que le quitamos energía. Algo similar estaría sucediendo aquí, con este resultado. Si observamos que el momento lineal de una partícula se ha modificado de un instante a otro, eso quiere decir o se explica a través del impulso lineal. Hubo una fuerza que actuó durante ese mismo intervalo que logró modificar el momento lineal de la partícula. Por otra parte, si el momento lineal de la partícula no cambia en el instante 1, es el mismo que observamos en el instante t sub 2, ¿qué podríamos decir que pasó en esta parte intermedia? Si esa variación es cero, es decir, si el momento en el instante 2 es exactamente igual al momento lineal del instante 1, ¿qué podemos decir acerca de el impulso o de la fuerza? De que no hubo impulso, Muy se bien, mantuvo con la misma velocidad, exacto. Y si no hubo impulso, ¿qué podemos decir acerca de la fuerza? que no existió. Exacto, que nunca hubo una fuerza que modificara el, el momento lineal de la partícula. No hubo ninguna patada, no hubo ningún golpe, no hubo ninguna interacción con algo ajeno a la partícula que modificara el momento lineal. Así es como podemos entender esta ecuación. O que, bueno,
que se conoce, tiene su nombre muy concretamente, teorema de impulso momento lineal. Bien, vamos a ver un primer ejemplo para poner en práctica este resultado. El problema que vamos a ver a continuación es el siguiente. Tenemos una pelota que tiene un valor de masa de 0.06 kilogramos y que tiene una velocidad de 25 metros por segundo, la cual golpea una pared a un ángulo de 45 grados y después rebota o sale rebotando de la pared con la misma rapidez y a los mismos 45 grados. Nos preguntan, ¿cuál será el impulso, tanto en magnitud como en dirección, dado a la pared? ¿Cómo podemos determinar esto que nos preguntan? Determinar el impulso, tanto en magnitud como en dirección, que se le da a la pared. Claro, proveniente de la pelota de tenis. Para empezar, ¿queda claro lo que aquí está sucediendo? Lo que se nos plantea en este problema, al menos en los datos o en la información. Profe, ¿no sería cero? ¿Por Porque, qué? porque la pelota llevaba ahora sí que la velocidad inicial de 25, choca y Ok, después vuelve con la misma velocidad de 25. ok, sí. Ya tanto antes del choque como después del choque sería el mismo momento lineal para la pelota. Ok. A ver, el momento lineal, eh, vimos que, ya sabemos que depende de la masa de la partícula, en este caso, por ejemplo, la pelota, la masa de la pelota, por la velocidad, ¿no? Que lleva esa partícula. Ahora, la velocidad es un vector. Y un vector, una cantidad vectorial, ¿qué características tiene? De tener dirección Ok, tiene dirección. ¿Qué más? y magnitud. Muy bien, magnitud. ¿Qué podemos decir acerca de la magnitud de la velocidad? No cambió, ¿cierto? No, Muy bien, así que la magnitud se mantuvo constante. Así que esta magnitud es una constante en el problema. ¿Qué pasa con la dirección? eso sí cambió. Exacto, cambió la dirección de la velocidad. Así que podemos decir que cambió la dirección del momento lineal. Y si cambió la dirección del momento lineal, ¿esta resta dará cero?
así sin hacer ningún cálculo, como qué nos diría la intuición. Inicialmente la pelota se movía de esta manera, hacia la pared. Después de entrar en contacto con la pared, se mueve en esta otra dirección. Así que si llamamos a este momento lineal, con el que la pelota va hacia la pared, como P sub 1, y a este otro, como P sub 2, cuando el momento lineal después de que la pelota entró en contacto con la pared, al restarlos, nos dará un 0. ¿Cuál sería la sospecha? Porque si al hacer esta resta tenemos un 0, entonces lo que comentamos hace unos minutos se cumpliría. Es decir, que al no tener cambio en el momento lineal, no hubo un impulso lineal y por lo tanto no hubo una fuerza que se aplicara a la pelota. Pero, ¿qué nos diría la intuición aquí? ¿Sí podría suceder esto? Que fuera un 0. Bueno, pues vamos a salir de dudas. Vamos a hacer las cuentas para cerciorarnos de si ese cambio en el momento lineal es 0 o no lo es. Bueno, para determinar el impulso que ejerce la pared sobre la pelota cuando ésta la golpea a la pared, vamos a utilizar justamente el teorema de impulso y momento lineal. No conocemos, no, de hecho es muy poco posible poder conocer con exactitud cuánta fuerza está ejerciendo la pared sobre la pelota. Así que vamos a utilizar justamente el teorema que se acaba de demostrar, líneas arriba, para determinar dicho impulso. Así que tenemos lo siguiente. Tenemos la partícula, la pelota de tenis, yendo hacia la pared. Llega en un cierto punto, aquí mostrado, y después sale rebotando. Por datos del problema, sabemos que el ángulo que se está formando aquí, que vale 45 grados, es el mismo con el que la pelota sale rebotando. Se aleja de la pared con el mismo ángulo de 45 grados. Por esa razón, aquí hemos indicado el mismo ángulo, la misma letra. Bueno, vamos a analizar cada término por separado. ¿Qué pasa con el momento lineal inicial, antes de que la partícula choque con la pared? Bueno, si dibujamos aquí, voy a utilizar otro color, así. Si dibujamos aquí un sistema de coordenadas, ¿en qué cuadrante estaría definido ese momento lineal inicial? En el primero. Así es, en el primer cuadrante. Y eso entonces ya nos da información de que los signos de ambas componentes tienen que ser positivos, ¿no? Ahora, bueno, esa es una primera información. Segunda información, ¿cuánto valdrá el ángulo que se forma entre el vector y el eje X aquí dibujado? Sería 45.
Exactamente. 45 también. Así que este ángulo que estamos aquí indicando lo volvemos a repetir en esta abertura, ¿no? En este vértice. Muy bien, pues ya con esto en mente, vemos que el momento lineal se va a escribir de esta forma. La masa por la velocidad inicial de la partícula. Ahora, la velocidad tiene dos componentes, claramente aquí se ve en la figura. En el eje X, ¿cuánto vale esa componente? El módulo de la velocidad por el coseno del ángulo θ que se forma entre el vector y el eje X. Positivo. Más, bueno, multiplicado por el vector Y, más la componente en el eje Y. P por el seno del ángulo θ. Dirección J. Ambos positivos, ¿no? Así que creo que vamos bien. ¿Qué pasa con el momento después del choque? Si dibujamos un sistema de referencia, ¿qué podemos decir acerca del momento lineal después de esa colisión? Cambió su dirección, ahora está en el cuadrante 2. Así es, cambio de dirección y ahora lo ubicamos en el cuadrante 2. El ángulo que se forma entre esa flecha o vector en amarillo y el eje X negativo también es de 45 grados. Y como está en el segundo cuadrante, sabemos de antemano que la componente X tiene que tener signo negativo, mientras que la componente Y tiene que tener signo positivo. Así que si escribimos el momento lineal de la partícula 2 en su forma vectorial, tenemos este resultado. Si queda clara esta segunda línea de ecuación, el momento lineal 2 tendrá esta forma, la estructura que está aquí mostrada. Sí, profe. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, pues ya tenemos la expresión para el momento lineal antes del choque y el momento lineal de la pelota después del choque o después de impactar con la pared. Bueno, ¿cuánto valdrá su diferencia? ¿Cuánto vale la variación del momento lineal de la pelota? Sería la resta del momento lineal de 2 Sí, menos el primero. exactamente. Eh,
Profe, el momento lineal 2 me salió 0 newtons. Este salió de cero Sí, al sustituir los datos. sí. Pero ¿por qué? Es una cantidad vectorial. Esto está en el eje X, este primer término está en el eje X y este otro está en el eje Y. Así que si lo que se hizo fue sumar este término con este, así sin más, no es posible eso, porque esta cuenta está en el eje horizontal y esta otra está en el eje vertical. No se pueden simplificar, porque es como tener un... ¿Sí queda claro entonces ahí lo que pudo haber pasado? Tenemos que evaluarlo como en los anteriores ejercicios, en el eje X y en el eje Y. Sí, es decir, por ejemplo, que si al evaluar, se me ocurre, da 4 kilogramos metros sobre segundo en la dirección Y, menos, estoy imaginando otro ejemplo, 4 kilogramos metros sobre segundo en la dirección J. Así quedaría entonces. Son las mismas cantidades en valor absoluto, pero las direcciones son distintas. A ver, si hacemos las cuentas, podría hacerse de esta manera. Aquí vemos el cambio en el momento lineal de la bola de tenis o la pelota de tenis es igual a el momento 2, aquí está, lo que está en amarillo, todo lo que está en amarillo, menos el lineal inicial, todo lo que está en color verde. ¿Hasta ahí sí estamos bien? Vamos a restar estas dos ecuaciones, las que tenemos justamente arriba. La ecuación de amarillo menos la ecuación en color verde. Recordemos cómo restamos vectores, componente a componente. Aquí podemos ver que la componente X del primer vector se va a sumar con el segundo vector, quedándonos con un signo negativo este término. ¿Qué pasa con la componente en el eje Y? Se van a eliminar, porque este término es el mismo que este otro, y hay un signo menos entre ellos. ¿Sí es claro esta cuenta, por lo que está aquí? O si se hace esto de forma separada, como lo que se hizo aquí, deberíamos llegar al mismo resultado. Si hacen la resta de momento 2 en el eje X menos momento inicial en el eje X, tiene que dar 2mb por el coseno de 45 grados. Y la resta del momento 2 en el eje Y menos el momento inicial en el eje Y tiene que ser 0. Si dio ese resultado o no logramos llegar a él.
Sí, profe. Ok, bueno, entonces, ya que tenemos el cambio en el momento lineal, podemos calcular vía el teorema impulso-momento lineal el valor del impulso J. ¿De acuerdo? Así, simplemente lo igualamos al valor del impulso. Y es exactamente esta misma cantidad. Si esto lo damos un valor numérico, ¿cuánto vale? A ver, tendremos un valor de masa de 0.06 kilogramos, una velocidad de 25 metros por segundo y un ángulo de 45 grados. Sería menos 2.12 newton. 2.12. Ok. Ahora, Newton, pero Newton, la unidad de Newton es para una fuerza. Y esos no Ah, son no, fuerzas. kilogramos por metro sobre segundo. Exacto. Kilogramo por metro sobre segundo. Esa es la unidad que corresponde aquí. En la dirección I. Ahí está entonces nuestro resultado. Muy bien. Pues ya tenemos el impulso. La pelota recibió un impulso por parte de la pared con un valor de 2.12 kilogramos por metro sobre segundo. ¿En qué dirección? En la dirección menos X. Aquí está el signo menos, indicándonos que es menos hacia el eje X negativo. Y eso sí tiene sentido con lo que vemos que pasa con la pelota. ¿Sí es congruente o podría pensarse que hay algo raro ahí? A ver, la pelota venía en la dirección aquí mostrada al inicio. Según nuestro resultado, la pared lo impulsa o le aplica o le ejerce un impulso, o en otras palabras, una fuerza en la dirección aquí mostrada con el vector en color rojo, logrando que la pelota cambie de dirección. ¿Esto sí nos parece como creíble o como que podría ser raro? No, sí es creíble. ¿Sí? ¿Ok? Pues vemos, ¿no? Que el movimiento de si lo vemos, si giramos el problema, o sea, si imaginamos esta misma situación, pero ahora en el suelo, lo que tendremos es algo así. Tendremos aquí el suelo, tendremos la pelota que inicialmente viaja en esta dirección, bueno, así, pero lo que vemos a continuación es que rebota, ¿no? Así, se mueve ahora de esta manera. Para que haya logrado cambiar su dirección de movimiento de lo que está en verde a lo que está en color azul, se necesita aplicar una fuerza en esta dirección, ¿no? Así que si giramos ahora esta situación para que se parezca a la que nos da el problema en sí, sí, ¿no? Tiene sentido. Así que ese resultado es correcto, con do y signo. Si la fuerza se hubiese aplicado de otra manera, por ejemplo, así, la pelota tal vez habría avanzado de esta otra manera, ¿no? Paralela al suelo o paralela a la pared. Pero no es lo que observamos en este caso. Bueno, pero ahora una, surge una cuestión aquí.
el problema nos dice, determine el impulso dado a la pared. ¿Y el impulso que encontramos es el dado a la pared? No, es el dado a la pelota por la pared. Exactamente. Encontramos el impulso dado a la pelota proveniente de la pared. Y el problema nos pregunta lo opuesto. Determinar el impulso dado a la pared por la pelota. Así que, ¿cómo resolvemos cómo logramos dar con la respuesta? Porque, pues, realmente estamos encontrando el impulso dado a la pelota, no a la pared. No sería el mismo, nada más que con dirección contraria. Ok, ¿cuál sería la justificación? ¿Por qué de esa manera tan simple? Porque de hecho es bastante simple, nada más es cambiar el signo. Conforme a la tercera ley de Newton, creo. Es exactamente la tercera ley de Newton. Para que el momento lineal de la pelota haya sido modificado, es que este impulso pues, es proporcional a una fuerza aplicada. Así que aquí, de manera muy, muy implícita, estamos hablando de la fuerza que aplicó la pared sobre la pelota, es decir, la acción. Pero por la tercera ley de Newton sabemos que hay una reacción, una fuerza que aplica la pelota sobre la pared. Tienen el mismo módulo, pero direcciones opuestas. Así que, ahí está la justificación. Basta con multiplicar nuestro resultado por un signo negativo para entender entonces el valor del impulso dado a la pared debido a la pelota. Así que, listo, ya tendremos entonces lo que nos pedía el problema. ¿Comentarios, dudas sobre el análisis y el resultado de este problema? No, profe. Bien, pues vamos a ver el siguiente ejemplo. Y de hecho bueno, ya entra más en contexto a lo que podemos llegar un poco en la vida, a observar un poco en la vida real. Bueno, se plantea lo siguiente en este problema. Un valor de soccer tiene una masa de 0.4 kilogramos, aquí mostrado en la figura. Aquí está el balón, que inicialmente se mueve hacia la izquierda a 20 metros por segundo. Ahí está, moviéndose hacia la izquierda, según este sistema de referencia. Nos mencionan que luego es pateado, de manera que adquiere una velocidad con magnitud de 30 metros por segundo y dirección de 45 grados hacia arriba y a la derecha, como se muestra en la figura. Así que viene esta pelota, se encuentra con el pie del jugador, aplica una fuerza, y esa fuerza, o que podemos también entenderla como el impulso, es tal que logra que la pelota cambie de dirección, haciendo un ángulo de 45 grados con el eje X, y además cambia el módulo de la velocidad. Pasamos de 20 metros por segundo a una velocidad de 30 metros por segundo. Nos piden entonces determinar dos cosas: calcular el impulso de la fuerza neta y después determinar la fuerza neta media o promedio. Suponiendo que el choque, este impacto,
dura tan solo, bueno, ni siquiera dura un segundo. Sucede muy rápido. Dura una centésima de segundo. Bien, ¿cómo podemos pues resolver este problema? Para empezar, ¿cómo podremos determinar el impulso de la fuerza neta que aplica el jugador sobre ese balón? Perdón, profe, estaba hablando con el micrófono apagado. ¿Sería con el momento lineal? El momento lineal, ajá. Para calcular la fuerza neta. Ok, aquí nos preguntan dos cosas. Nos dicen, determine el impulso de la fuerza neta y después la fuerza neta media o fuerza promedio. Así que, a ver, prácticamente lo que nos están pidiendo en este problema es lo siguiente. Determinar el valor del vector J y después determinar el valor de la fuerza promedio. Ujú. Así que, bueno, como realmente no nos dicen cómo es el comportamiento de la fuerza durante ese choque, pues claramente no podemos utilizar el proceso de integración como lo requiere aquí como lo requeriría, ¿no? La definición del impulso. Así que vamos a hacer uso del teorema impulso-momento lineal para conocer el valor de J vía el cambio en el momento lineal. Así que, bueno, ¿cuánto vale o qué forma tiene? ¿Cuál sería la ecuación para el momento lineal inicial de este balón? Sería eso que tenemos aquí, ¿no? El momento lineal inicial del balón antes de ser golpeado o pateado es igual a la masa por la velocidad inicial. Su velocidad inicial tiene dirección x negativa y solamente tiene el módulo de 20 metros por segundo. Así que si se sustituyen esos datos, ¿cuánto vale el impulso, perdón, el momento lineal inicial de ese balón? Sería de 8 Ok, de 8, ¿en qué unidades, perdón? kilogramos por metro sobre segundo. Muy bien, kilogramo por metro sobre segundo. Listo, ahí está. Y como podemos ver, está en la dirección x negativa, como tiene que ser. Ahora, ¿qué forma tiene el momento lineal 2 o posterior al choque o a la patada? Pues va a tener ahora, vamos a tener dos componentes para la velocidad. El momento lineal va a ser la masa por el vector velocidad. 2. Este vector tiene dos componentes, en el eje X y en el eje Y. Sabemos que el módulo es de 30 metros por segundo y el ángulo es de 45 grados. Así que, ¿cuánto vale cada componente?
sería 8.49 en el eje X. Ok. Y también en el eje Y. Muy bien, así va, de acuerdo, así va a ser entonces el resultado. Muy bien, tenemos entonces que en el eje, tanto, bueno, después del choque, tanto en el eje X como en el eje Y, el momento lineal tiene el mismo valor. Cada componente tiene el mismo valor. Muy bien. Ya tenemos el momento lineal antes del choque y el momento lineal del balón después del choque. Lo que debemos hacer a continuación es pues calcular la diferencia. ¿Cuánto fue el cambio en el momento lineal de ese balón? Y eso nos va a dar en automático el valor del impulso que provocó dicho cambio. Sería 16.49 Ok, kilogramos sobre metros sobre segundo en la dirección Y, ok, muy bien. más 8.49 en dirección J. Ok, perfecto. 16.49 kilogramos metros sobre segundo dirección y 8.49 kilogramos por metro sobre segundo dirección J. Ahí está entonces. Listo, pues ya tenemos entonces el resultado, ¿no? Esta diferencia, pues es justamente el valor del momento del impulso. Así que podemos hacer literal un copy paste de estos resultados y ya tenemos el valor del impulso. Bien, antes de continuar, ¿algún comentario o pregunta sobre lo que llevamos hasta ese momento? No, pero ¿No? Ok, bien, pues entonces ya tendremos el primer resultado que nos pedía el problema, que es determine el impulso de la fuerza neta. Nos pide determinar ahora la fuerza neta media. Así que, básicamente, lo que hay que hacer es despejar. Ya sabemos cuánto vale estas dos componentes. Si lo dividimos por la duración del intervalo, podemos conocer qué fuerza media, al menos la fuerza promedio, que aplicó el jugador sobre ese balón. Así que, tomando en cuenta que el lapso ese de tiempo, el intervalo, es de una centésima de segundo, 0.01 segundos, ¿cuánto vale la fuerza en cada uno de esos ejes? en el primer eje sería 1649. Ok, 1649 Newtons.
A ver, vamos a ver. A ver, tengo yo una duda aquí. ¿Cuánto era? Era 16.49. Ah, sí, 1649. Sí, sí está bien. Hay que recorrer el decimal, el punto decimal dos lugares. Muy bien. ¿Y en el otro eje? 849. 849 newtons. Muy bien, listo. Ahí está entonces. Una fuerza de 1649 newtons en el eje X y 849 newtons en el eje Y. Bueno, para darnos un poco más de la idea de esta fuerza, lo que faltaría por realizar es simplemente conocer el módulo de esta fuerza y su dirección. ¿De acuerdo? Para saber exactamente cómo fue que aplicó, cómo se aplicó la fuerza, en qué dirección y con qué intensidad o módulo. Pero bueno, se puede quedar pendiente para la clase de mañana. Así que bueno, vamos a dejar esa parte pendiente. Ya esos últimos cálculos, pues yo creo que ya no son problemáticos, ¿cierto? No, ¿No? Ok, bien. Pues no sé si quedó alguna duda, alguna pregunta sobre lo que estamos haciendo aquí con este problema. no, profe. ¿No? Muy bien. Pues vamos a continuar la clase siguiente viendo otros ejemplos de esta cuestión de el teorema impulso-momento lineal con otros ejemplos. Y bueno, posteriormente pasaremos a ver ya un tema eh, igualmente importante que tiene que ver con colisiones, choques elásticos, choques inelásticos y demás. Bueno, en el chat ya tenemos el link para registrar asistencia. Si no, entonces si no hay alguna pregunta o algún comentario que haya surgido sobre el problema o sobre lo que vimos en esta sesión, pues nos estamos escuchando entonces el día de mañana. Y bueno, revisamos también mañana estos resultados para ver con cuánto quedó aquí. Ok, profe. Hasta mañana. Muy bien, hasta luego, hasta mañana. Excelente día. Muy bien.